¿Qué es un ecosistema? El ecosistema es una unidad integrada, por un lado, por los organismos vivos y el medio en que estos se desarrollan, y por otro, por las interacciones de los organismos entre sí y con el medio, en un tiempo y lugar determinado. En otras palabras, el ecosistema es una unidad formada por factores bióticos, o seres vivos, y factores abióticos, componentes que carecen de vida, en la que existen interacciones vitales, fluye la energía y circula la materia. Debido a su ubicación geográfica y a su diverso relieve, México tiene una gran diversidad de ecosistemas, que van desde lo más alto de las montañas hasta los mares profundos, pasando por desiertos y arrecifes de coral, bosques nublados y lagunas costeras, que a continuación les hablaremos de los principales ecosistemas de México. Matorral estético microfila. Este matorral agrupa comunidades de plantas que imprimen un carácter fisionómico de vegetación correspondiente a arbustos de hoja pequeña. Se desarrolla principalmente sobre terrenos aluviales más o menos bien drenados y pueden estar formado por asociaciones de especies sin espinas y con espinas o mezclados. Estos arbustos pueden llegar a medir de 2 a 3 metros de altura. Estas agrupaciones de matorral ocupan la mayor parte de la extensión de las regiones áridas de México. En porcentaje ocupan un 9.98% del país y con una extensión de 195.962 kilómetros cuadrados. La distribución de este matorral se extiende en las zonas más secas de México y en áreas en que la precipitación es inferior a 100 milímetros cúbicos de lluvia anual. Su clima es árido y semiárido. Su temperatura promedio oscila entre los 12 a 26 grados centígrados. Su flora. Este matorral se compone principalmente de la rea tridentata y ambrosia dumosa o ambrosia. Comunidad en lo que a la flora se refiere es muy pobre, sobre todo en especies leñosas. La vegetación de este matorral llega a cubrir solo el 3% de la superficie. Fauna. Aunque no lo parezca, en los matorrales habitan una gran cantidad de mamíferos. Algunos de los más sobresalientes son el borrego cimarrón, el coyote, el gato montés, liebre de cola negra, mapache, pecarí de collar, puma y tejón. Algunas de las aves sobresalientes que viven en los matorrales son la guacamaya, el búho cornudo, el águila de cola roja, la lechuza llanera, el pájaro carpintero y el correcaminos. Los reptiles que habitan en matorrales son el coralillo, la culebra, lagartijas, tortugas de bolsón, víboras o serpientes de cascabel que están en peligro de extinción. Algunas de las amenazas sobre el matorral es el pastoreo descontrolado, los desmontes para la agricultura y ganadería. Esta hábitat de especies de flora y fauna se encuentra en categoría de riesgo, ya que por las amenazas del hombre están propensas a que desaparezcan en flora y fauna. Bosque templado. Este bosque también es conocido como bosque de coníferas, bosque de pino, bosques de encino y bosques de cedro. Estos bosques son comunidades dominadas por árboles altos mayormente. Habitan en zonas montañosas y en México contienen el 50% de especies de pinos del mundo y cerca del 33% de encinos. Estos bosques se distribuyen en mayor grado en el norte y sur de Baja California, a lo largo de las sierras Madre Occidental y Oriental, la Sierra Norte de Oaxaca y el sur de Chiapas, en altitudes entre
2.000 y 3.400 metros. Estos bosques ocupan el 16% del territorio mexicano en una extensión de 3.233 kilómetros cuadrados. Su clima es templado a frío, con una temperatura promedio de 12 a 23 grados centígrados, aunque en invierno la temperatura puede llegar a estar por debajo de los 0 grados. Estos bosques son ecosistemas de subhúmedos a templado húmedos, con una precipitación anual entre 60 y 1.000 mililitros cúbicos de lluvia. Estos bosques crecen sobre suelos muy variados, desde limosos a arenosos y moderadamente ácidos, por lo general con abundante materia orgánica y hojarasca. Flora. En estos bosques templados hay una gran variedad de árboles, aunque dominan las especies de pinos y encinos. Algunos de los pinos más encontrados son ocote blanco, ocote chino, ocote pardo, pino cedrón, pino chimonque, pino loco y ocote colorado. Y de encino son encino blanco, encino colorado, encino laurelillo, encino tezmillo y encino quebracho. En este bosque también hay cientos de especies de hongos. Los que más destacan son el hongo de borrego, el hongo de yema, matamoscas, duraznillo y hongo semita. Fauna. En este bosque habitan una gran cantidad de mamíferos, aves y reptiles. Algunos son el venado de cola blanca, el lince, el armadillo, la zorra gris, el mapache, la ardilla gris, la ardilla voladora, el conejo serrano y el coatí norteño. Algunas serpientes que habitan en este bosque templado son serpientes de cascabel, víbora cascabel cola negra, víbora cascabel transvolcánica. Algunas de las aves que habitan en este bosque son el águila real, el gavilán pecho rojo, el zumbador rojo y el colibrí garganta rubí. En este bosque también habitan una gran variedad de insectos, tales como el picote tequila, el picote, tiro de zacapu, pintada y chegua. Las amenazas hacia este bosque son la tala de grandes extensiones de árboles para el desarrollo de la agricultura, industria madera, obtención del ocote. Además, también se han utilizado para el pastoreo extensivo. Bosques nublados, también llamado bosque mesófilo de montaña, bosque de niebla, bosque de neblina, bosque húmedo de montaña, nubiselva, selva nublada, entre otros. Descripción de bosques nublados. Bosque muy variable en composición de especies, pero con estructura y clima muy similares. Está dominado por árboles en varios estratos con abundancia de lechos y epífitas. El follaje del 50% de sus especies de árboles se pierde durante alguna época del año. Comparten lluvias frecuentes, nubosidad, neblina y humedad atmosférica altas durante todo el año. Estos bosques han funcionado como refugios para especies durante los cambios climáticos de los últimos miles de años. Algunas de sus distribuciones es en zonas muy húmedas, que ocupan el 0.8% del territorio nacional en pequeñas porciones de 20 estados, en altitudes entre 600 y 3100, se ubican preferentemente en las partes altas de la Sierra Madre Oriental, Sierra de Juárez, Sierra del Norte de Chiapas, Sierra Madre del Sur, Guerrero, Oaxaca y Jalisco. Su clima de bosques nublados es la mayor parte del año está inmerso en neblina o nubes bajas, como lluvias abundantes y vientos húmedos en las laderas como influencia del mar.
La temperatura media anual oscila entre los 12 grados y los 23 grados Celsius, aunque en invierno las temperaturas pueden caer por debajo de los 0 grados. Crece en terrenos con suelos ácidos, profundos y muy someros e inclinados, ricos en materia orgánica y humedad todo el año. También los bosques nublados cuentan con flora y fauna. Estos están compuestos por una mezcla de especies boreales y netropicales, además de otras únicas tanto de origen muy antiguo como reciente, como pinos, encinos, magnolias, caudillo, árboles de las manitas y helechos absorbentes. Estos se calculan que lo habitan casi del 10% de las especies de plantas del país, 2.500 especies, de las cuales el 30% son exclusivas de este bosque. De ellas, cerca de 1.300 especies son dicotiledóneas, 700 monocotiledóneas, 500 helechos y 10 gimnopermas. 800 son epífitas. Ahí viven gran variedad de ranas y salamandras y especies únicas de aves como el quetzal y el pavón, el colibrí oaxaqueño, el colibrí cola blanca, el colibrí cola rayada. También viven ahí ratones arborícolas. Los bosques nublados también cuentan con servicios ambientales, que son los ambientes preferidos para sembrar café, sobre todo el de buena calidad, café de altura, a la sombra de los árboles del dosel. Los servicios ambientales que prestan en mayor grado son captura de agua y de carbono, conservación de la biodiversidad y del suelo, formación de abundante materia orgánica, conservación de acervos genéticos, belleza paisajística, filtración de contaminación del aire, suelo y agua, regulación del clima, mantenimiento de ciclos minerales de gases y agua. Impactos y amenazas sobre los bosques nublados. Las principales amenazas son la tala clandestina, los incendios, los desmontes para agricultura, ganadería, desarrollo urbano y caminos. Su lenta regeneración, la reducción de su distribución y su continua perturbación ha ocasionado que sean considerados frágiles, en peligro de extinción y con prioridad de conservación. Este tipo de bosques posee un alto valor para la conservación biológica, con muchas especies de flora y fauna que se encuentran en categorías de riesgo. Selvas secas, también conocidas como selva baja caducifolia, bosque tropical deciduo, selva baja decidua o selvas subhúmedas. Las selvas secas también pueden ser medianas, bajas o caducifolias. Estas tienen una descripción de comunidades vegetales dominadas por árboles pequeños que pierden sus hojas durante la época seca del año. Son propias de climas cálidos con lluvias escasas. Tienen una diversidad única con una gran cantidad de especies endémicas. Se ubican en zonas muy frágiles y en condiciones climáticas que favorecen la desertificación. Su distribución de las selvas secas ocupa aproximadamente el 11.26% de la superficie nacional. Se distribuye en la vertiente del Pacífico de México, desde el sur de Sonora y el suroeste de Chihuahua hasta Chiapas y continúa hasta Centroamérica. Existen pequeñas porciones en el extremo sur de la península de Baja California y en el norte de la península de Yucatán. Generalmente se encuentran desde el nivel del mar hasta los 1500, aunque ocasionalmente pueden llegar hasta 1900 en territorios de gran sequedad. Las selvas secas tienen un clima que se desarrolla en seco con temperatura mínima extrema de 0 grados en los días más fríos, pero en promedio varían entre 20 a 29 grados Celsius. La precipitación varía entre los 300 y 1200 metros, de lluvia con 5 a 5 meses secos entre diciembre y mayo. A pesar de este clima muy seco, la franja de territorio que ocupa no es tan seca como las grandes planicies del norte. Las selvas secas también cuentan con flora y fauna. En las selvas secas viven alrededor de 6.000 especies de plantas, casi el 40% de sus especies son endémicas, es decir, solamente se encuentran entre esos ecosistemas si están adaptadas a la sequía. Selvas húmedas, también llamada selva alta perinofolia o bosque tropical perinofolio. En algunos casos se llega a incluir
a la selva baja perennifolia como parte de estos ecosistemas. Estos ecosistemas son la comunidad vegetal más exuberante del país y están formadas por árboles de hasta 30 metros o más altos, de muy diversas especies y que conservan su follaje todo el año. Además, abundan las lianas, epifitas y palmas. Originalmente ocupan una extensión de cerca del 9.1% de la República Mexicana, aunque a pasar de los años ha ido reduciendo al 4.8%. En México se distribuyen exclusivamente en el vértice atlántico, desde el sur de San Luis Potosí hasta lo largo de Veracruz, Tabasco y la península de Yucatán. Su clima se distribuye en regiones con lluvia abundante todo el año y las temperaturas cálidas, por lo tanto que las plantas conservan su follaje. Este tipo de selvas son ecosistemas con mayor riqueza en especies. El 99% de sus especies se originan en el sur del continente americano y tienen una distribución amplia. En este tipo de selvas dominan los árboles y las palmas de gran cantidad de especies que crecen a diferentes alturas. Sobre ellas se desarrollan numerosas especies como lo son las orquídeas, helechos, bromelias, musgos y líquenes, y entre otros de menor talla. Esta es hogar y refugio de gran cantidad de mamíferos, entre ellos el mono aullador, coati, el oso hormiguero, martucha y mapache. Pastizal. Los pastizales se caracterizan por su vegetación predominante, gramínea como pastos y zacates. Es abundante en regiones semiáridas y de clima seco. Es común en zonas planas o de topografía ligeramente ondulada. Los suelos derivados de roca volcánica son propios para su crecimiento. Casi todos los pastizales de nuestro país se emplean para la producción ganadera, en general con una intensidad excesiva. Algunos son pastizales naturales y otros inducidos, que se ubican en lugares que fueron bosques o matorrales. Dichos pastizales en México ocupan el 6% del territorio y se localizan principalmente en el norte del país y en las partes altas de la sierra, donde la temperatura es extrema, mucho calor en el día y frío intenso por la noche. Se encuentran desde el nivel del mar hasta los 3.400 metros. Los suelos típicos de los pastizales son los chernozemes, alcalinos, debido a que el movimiento neto del agua es hacia arriba, arrastrando calcio que se precipita como carbonato de calcio. Los chernozemes de las praderas tienen horizontes superiores negruzcos, debido a la descomposición constante de las gramíneas formando humos negros. Los pastizales de gramíneas altas tienen suelos más marrones, más ricos en sus estructuras de lámina. Sus suelos son grandes, serenos, aptos para el cultivo. Antes de la agricultura, los campos fueron controlados continuamente por grandes manadas de herbívoros. Los desechos fecales de los mismos enriquecían el suelo y permiten a la naturaleza sustentar una amplia diversidad de animales silvestres. Los matorrales xerófilos. Los matorrales xerófilos se localizan en la zona árida y semiárida del país. Ocupan la mitad del territorio nacional. Son importantes porque son el centro de origen y evolución de muchos grupos de plantas, sobre todo de las cactáceas. El matorral xerófilo es definido como un ecosistema en el que la precipitación pluvial es muy limitada, generalmente menos de 250 milímetros, y esto restringe en mayor o menor medida el florecimiento de la vida. La vegetación de los matorrales xerófilos puede estar denominada por arbustos o por plantas rastreras o por cactus columnares. Entre los animales comunes a estos ecosistemas están muchos insectos como abejas, así como los alacranes y arañas, muchas especies de serpientes, lagartijas, algunas tortugas y aves como el carpintero del desierto, correcaminos y tecolotes. Entre los estados en los que encontramos matorrales xerófilos están Chihuahua, San Luis Potosí, Querétaro, Baja California Sur y Yucatán. Los manglares. Los manglares son bosques pantanosos que viven donde se mezcla el agua dulce del río con la salada del mar. En estos lugares de encuentro relativamente son muy tranquilos, por ejemplo, estuarios, bahías, lagunas, canales y ensenadas. Estos ecosistemas autosuficientes reciben el nombre de manglar porque así se le llama al árbol que es la especie vegetal dominante. Los manglares son capaces de adaptarse a distintos grados de salinidad según el estado de las mareas. En marea alta, por ejemplo, las raíces de estos árboles captan el oxígeno y lo transportan a las raíces que se encuentran bajo el agua. A su vez, estas captan los nutrientes del agua del mar para que circulen por la planta y se conviertan en alimento al mezclarse con el oxígeno, expulsando por sus hojas lo que no sirve, la sal.
A través de este asombroso mecanismo, los manglares pueden vivir con una parte de sus raíces bajo el agua en un suelo sin oxígeno, con altas concentraciones de sal y al mismo tiempo aprovechar los sedimentos de los ríos que también le brindan nutrición. Ahí viven muchas especies acuáticas, por ejemplo, el ostión entre los moluscos, el cangrejo azul, el cangrejo rojo y el camarón entre los crustáceos. Entre los mamíferos más representativos está el periquillo o flor de balsa. Un hormiguero pequeño, la iguana verde es una de las especies más comunes de reptiles. En los ríos con gran caudal se pueden observar el pato cuervo y el pato aguja. En los canales menores, en cambio, a la garza blanca y a la garza morena. Cuerpos de agua. Como su nombre lo indica, es una extensión de agua dulce o salada, tal como un lago, mar u océano, que cubre parte de la tierra. Algunos cuerpos de agua son artificiales, como los estanques. Existen diferentes tipos de cuerpos de agua, como puede ser un arroyo, que tiene una corriente natural de agua que normalmente fluye con continuidad, pero que a diferencia de un río, tiene escaso caudal. Una desembocadura, que es la parte más baja de un río, es decir, aquella sección de cursos de agua donde vierten sus aguas al mar o a un lago. Un estanque es la extensión de agua artificial construida para proveer al riego, criar peces, etc. Un estrecho es un canal de agua que conecta dos lagos, mares u océanos y en consecuencia se encuentra entre dos masas de tierra. Un estuario es la parte más estrecha y profunda de la desembocadura de los ríos, en los mares abiertos o en los océanos, en aquellas áreas donde las mareas tienen mayor amplitud. Un golfo, parte del océano o mar de gran extensión situado entre dos cabos. Un lago, la masa de agua dulce o salada más o menos extensa que se encuentra alejada del mar. Una laguna, cualquier extensión natural de agua estancada, sea dulce o salada. Un mar, masa de agua salada del tamaño inferior al océano. Un marísimo, ecosistema húmedo con plantas herbáceas que crecen en el agua. Un océano, parte de la superficie terrestre ocupada por el agua marina. Un puerto, conjunto de obras, instalaciones y servicios que proporcionan el espacio de aguas tranquilas necesarias para la estancia segura de los bosques. Un río, corriente natural de agua que fluye con continuidad, posee un caudal determinado y desemboca en el mar o en un lago u en otro río. ¿Qué son los ciclos biogeoquímicos? Se denomina ciclo biogeoquímico al movimiento de cantidades masivas de carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, calcio, sodio, azufre, fósforo, potasio y otros elementos entre los seres vivos y el ambiente, atmósfera, biomasa y sistemas acuáticos, mediante una serie de procesos de producción y descomposición. En la biosfera, la materia es limitada de manera que su reciclaje es un punto clave en el mantenimiento de la vida en la Tierra. De otro modo, los nutrientes se agotarían y la vida desaparecería. Como ya lo había mencionado antes, la Tierra es un sistema cerrado donde no entra ni sale materia. De este modo, las sustancias utilizadas por los organismos no se pierden, aunque pueden llegar a sitios donde resultan inaccesibles para los organismos por un cierto periodo. Sin embargo, casi siempre la materia se reutiliza y a menudo circula varias veces, tanto dentro de los ecosistemas como fuera de ellos. Los nutrientes o nutrimentos son los elementos químicos o moléculas necesarias para la vida de un organismo. Estos necesitan de 30 a 40 elementos químicos para vivir, donde el número y tipos de estos elementos varía en cada especie.
Existen varios tipos de ciclos biogeoquímicos, los cuales se dividen en dos tipos: el tipo sedimentario, donde los nutrientes circulan principalmente en la corteza terrestre, y el tipo gaseoso, donde los nutrientes circulan principalmente entre la atmósfera y los organismos vivos. Como podemos ver en este esquema, el ciclo de los nutrientes. En la fase biótica, los productores dan alimento a los consumidores primarios y consumidores secundarios, convirtiendo la materia inorgánica en materia orgánica. Una vez que los consumidores ya han comido esta materia, lo convierten en desechos y residuos, lo que hace que los descomponedores vuelvan estos desechos en nutrientes en el medio físico, el aire, agua o la tierra, cumpliendo así el ciclo y volviéndolo a generar. A continuación, les hablaré sobre el ciclo del carbono. Para empezar, debemos de tener en cuenta que el carbono es el cuarto elemento más abundante en el universo, ya que se encuentra formado por rocas y también está presente en la estructura de los seres vivos como carbono orgánico. También es importante saber que en la Tierra el almacén más importante del carbono es la atmósfera, ya que en ella se encuentra en forma de dióxido de carbono, metano y monóxido de carbono. Ya adentrándonos al tema, en el ciclo del carbono están involucrados tres procesos importantes, que es la combustión, que se conoce como una actividad causada por el hombre, la fotosíntesis y la respiración, que estos son unos procesos biológicos. Bueno, las etapas del ciclo del carbono son las siguientes. 1. El carbono del aire en forma de dióxido de carbono es tomado por los organismos autótrofos, fijándolo mediante el proceso de la fotosíntesis para formar azúcares, tomando como ejemplo la glucosa. En la segunda etapa, todos los niveles tróficos se libera dióxido de carbono a la atmósfera o conocida como hidrosfera mediante la respiración de nosotros los seres humanos. En la siguiente etapa, todos los niveles tróficos, los organismos generan desechos orgánicos, tales como restos orgánicos, como por ejemplo las hojas de los árboles, residuos de frutos, etc., excrementos o cadáveres, que los organismos en el suelo se encargarán de descomponerlo, liberando carbono en forma de metano. En la cuarta etapa, sabemos que el carbono presente en el petróleo y gas natural proviene de restos de organismos del pasado, que quedaron sepultados en la litosfera por espesas capas de sedimento, que con bajas condiciones muy especiales de presión y calor, generaron que los restos de organismos, tanto como animales o vegetales, se convirtieran en petróleo y gas natural. En la quinta etapa, todos los combustibles fósiles, que es el aceite, el gas y el carbón, son extraídos de sus yacimientos por el hombre para aprovecharlos como combustibles para la industria o para sus automóviles. Tomando como resumen el ciclo del carbono, esto empieza mediante la fotosíntesis, que hace que las plantas tomen el dióxido de carbono y lo conviertan en oxígeno. Después entramos nosotros, ya que nosotros respiramos el oxígeno y lo transformamos en dióxido de carbono para que las plantas vuelvan a transformarlo en oxígeno y así sea un ciclo. El siguiente tema es el ciclo del nitrógeno. Bueno, el nitrógeno es un elemento químico esencial de la materia viva de los ecosistemas, ya que constituye infinidad de moléculas vitales para cualquier organismo, como las proteínas, aminoácidos y los ácidos nucleicos, tanto como el ADN y ARN. Bueno, los 4 pasos del ciclo del nitrógeno involucrados son la fijación biológica, amonificación, nitrificación y desnitrificación, que a continuación serán explicados. 1. Fijación. Esta se lleva a cabo por las bacterias
que viven en el suelo y mediante una asociación simbiótica con plantas leguminosas, ya sean frijol, lentejas o cualquier otra leguminosa, realizan la asimilación del nitrógeno que será utilizando en la formación de compuestos químicos, de los cuales serán aprovechados por la planta. El siguiente paso es la amonificación. Esto se trata de que al morir los animales o las plantas, los descomponedores que habitan en el suelo son los que se encargan de degradar la materia a moléculas mucho más pequeñas. Y aquí sucede otro paso importante en el ciclo del nitrógeno, ya que entran tanto como las bacterias y los hongos para encargarse de transformar el nitrógeno orgánico, es decir, el nitrógeno que está en forma de aminoácidos, proteínas o ácidos nucleicos, a amoníaco. El tercer paso es la nitrificación. En esta, el amonio es transformado a nitritos y nitratos. Esto es gracias a la acción de las bacterias de los géneros Nitrosomonas, Nitrosococcus y Nitrosobacter. Como último, daremos a conocer el cuarto paso, que es la desnitrificación, que es en donde las bacterias anaerobias desnitrificantes transforman el nitrato en gas nitrógeno y lo incorporan a la atmósfera. Una vez así, iniciando el ciclo de nuevo. Ciclo del oxígeno. El oxígeno es un gas esencial para el ser humano. El oxígeno es soporte del proceso de combustión vital que mantiene la vida humana. La aparición del oxígeno en el planeta fue un hecho importantísimo desde el punto de vista evolutivo, ya que cuando la Tierra era joven se carecía de este elemento. El oxígeno es un gas que aparece gracias a ciertos organismos primitivos que empezaron a liberarlo como subproducto de su metabolismo, mientras que aquellos organismos que no estaban acostumbrados al oxígeno tuvieron que evolucionar y adaptarse, porque aunque pudiera parecer increíble, la presencia de este podría resultar dañina por su efecto oxidante. El ciclo del oxígeno se puede describir mediante dos procesos biológicos, la fotosíntesis y la respiración. La fotosíntesis es el proceso que realizan las plantas para fabricar su alimento. Las plantas absorben de la atmósfera el dióxido de carbono para hacerlo reaccionar con el agua y con la acción de la luz solo generar glucosa y liberar oxígeno gaseoso a la atmósfera. Y la respiración, el oxígeno es absorbido por los organismos. Esta molécula llega a las estructuras de la célula donde oxida las moléculas de glucosa para la obtención de moléculas de energía necesarias para su supervivencia con liberación de dióxido, calor y agua al medio físico. De esta manera, el dióxido de carbono puede volver a ser aprovechado por las plantas para incorporar al oxígeno de nuevo ciclo. Ciclo del azufre. El azufre es un componente esencial de ciertos aminoácidos, que son las unidades básicas de las proteínas. Por lo tanto, es un elemento que está presente en los organismos vivos en la litosfera, en un mineral que se denomina pirita, y en la hidrosfera depositada en los fondos de los océanos. En el ecosistema, el azufre no se requiere en cantidades importantes como el nitrógeno y el fósforo, pero el ciclo del azufre es clave del patrón general de producción y descomposición. El ciclo del azufre ocurre de la siguiente manera. 1. Las plantas absorben a través de sus raíces el azufre del suelo en forma de sulfuro, lo entregan a su metabolismo y producen aminoácidos con azufre. 2. Los animales consumen las plantas introduciendo los aminoácidos a su organismo y empleándolos para la formación de proteínas. 3. Al morir las plantas o los animales, el azufre queda disponible para volver a ser empleado por las plantas. 4. Por otra parte, también puede ser liberado a la atmósfera en forma de sulfuro de hidrógeno por la actividad de bacterias que habitan en ambientes anaerobias, como pueden ser las aguas termales. 5. Por el efecto de la lluvia, el dióxido de azufre regresa a la tierra de forma del ion sulfato, siendo de esta manera asimilado por las plantas, y entonces el ciclo vuelve a comenzar. También llega a los mares, en donde es absorbido por los productores e incorporado al ciclo. El ciclo del agua. Bueno, para comenzar a hablar sobre este tema, cabe destacar que se puede asegurar
que la cantidad total de agua que existe actualmente en la Tierra, en sus tres fases, ya sea sólida, líquida o gaseosa, que son los tres estados de agregación de la materia, que ya deberíamos todos de conocer, se ha mantenido constante desde la aparición de la humanidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que la cantidad de agua que hubo en esos tiempos sería casi la misma que hay ahora, o la misma. ¿Por qué? Bueno, pues el agua en la Tierra se distribuye en tres principales reservorios, que son los océanos, los continentes y la atmósfera, entre los cuales existe una circulación continua, o sea que hay un ciclo. A este ciclo se le llama ciclo del agua o ciclo hidrológico. Bueno, a continuación les voy a explicar este pequeño esquema del ciclo del agua. Como podemos observar en la imagen, el primer paso es la evaporación, que se puede llevar a cabo en el mar, en un lago e incluso en un río. Esta ocurre debido al calentamiento del agua debido al sol, lo cual provoca que se evapore y suba en forma de gas hacia la atmósfera. Y es aquí donde entra la segunda parte de este proceso, que es la condensación. Entonces aquí todo el gas se agrupa en forma de nubes y así parte hacia el tercer paso, que es la precipitación. Este es cuando el agua vuelve a regresar a la tierra, ya sea en forma de lluvia o de nieve, de granizo. Y viene el último paso, ya que el agua regresó a la tierra, viene la filtración, que es cuando se filtra por debajo de la tierra y a final de cuentas regresa a su lugar de origen. Ciclo del fósforo. El fósforo es un componente esencial en todos los organismos. En los animales es importantísimo si son terrestres en los huesos y si son marinos en las conchas. Forma parte de los ácidos nucleicos y también de otras células que almacenan energía química. Su reserva es fundamentalmente en la corteza terrestre, pero claro que también tiene un ciclo que a continuación explicaré en un esquema. Ok, pues para empezar hay dos tipos de ciclo del fósforo. Hay un ciclo terrestre y un ciclo marino, se podría decir, un ciclo acuático. Como ya había mencionado anteriormente, la reserva principal del fósforo se encuentra en la corteza terrestre y es aquí donde empieza nuestro ciclo. Después es absorbido por las plantas, que a su vez son comidas por animales herbívoros, que después de haber hecho la digestión regresa al suelo en forma de excremento el fósforo y entonces de nuevo es absorbido por la tierra y el ciclo continuaría así de esta manera. La forma acuática es algo parecida. Las algas flotantes se las comen las aves marinas. Estas se excrementan y caen al mar y de nuevo es filtrado cuando el fósforo llega al sedimento, que es la parte más profunda del mar, y se vuelve a filtrar en la corteza terrestre.